Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por una vez más poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, para exaltar y adorar su nombre. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra que nuestro Señor se merece. Vamos a exaltarlo y alabarlo con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Amén. Esta iglesia te alaba, esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte. Iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, tus hijos te alaban y tu palabra
esta iglesia te alaba, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Gracias, Señor, gracias. Gracias por poder estar una vez más, Señor, adorándote y exaltando tu nombre. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, Señor, si tú has estado en todo momento y lugar a nuestro lado. Te damos gracias, Rey, por esta posibilidad, por poder estar en tu presencia una vez más, Señor, dándote la gloria y la honra que tú te mereces, Rey. Gracias, Jesús, gracias. Te queremos seguir dándote gloria, Rey. Gracias, Rey, gracias. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, Te
te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy toda gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria de espinos, Hiciste rey por siempre. con una corona de espinos. Hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Toda gloria a ti. Toda alabanza es para ti. Te adoramos. Santo, santo. Te damos toda Santo, santo. Sí, Señor, ponemos tu nombre en alto y te damos toda honra, toda alabanza. Sí, Señor, glorioso, te damos honra, Jesús. Ponemos tu nombre en alto. Aleluya. Glorifícate, Señor. Te damos gloria a ti, toda la gloria es para ti, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Tú nos sustentas, Señor, en tiempos de dificultad, Rey. Tú nos fortaleces en tiempo de aflicción, Señor. Tú nos levantas. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, Rey? A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Señor. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Dios te bendiga, mi querido hermano. Ahora antes de tomar la ofrenda, antes de orar, quería decirte que nosotros diezmamos y ofrendamos por amor, por obediencia y por gratitud a Dios. Amén. Porque Él es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Recuerda que fuimos comprados a un precio muy alto. Entonces, todo nuestro ser y todo lo que tenemos pertenece al Señor. Amén, mi hermano. Quería dejarte también dos versículos. Un salmo que es el 24:1 que dice, del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay y con todo lo que en él vive. Y 1 Corintios 6:20 nos dice, Dios nos compró a un alto precio. Amén. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia, Padre amado. Agradecerte, Señor, por un día más de vida. Agradecerte, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro proveedor, Señor. Sabemos que tú eres el dueño de todo, Señor, y que también compraste nuestra vida, Padre amado. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Gracias te doy, Padre amado. Bendice estos diezmos y ofrendas que apartamos para ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Que tu presencia esté en medio de ellos, Señor. Porque si tu presencia está con nosotros, Señor, oh Padre Celestial, todo cambia. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos, amados, queridos. Acompáñenme con la lectura en esta tarde. La lectura está inspirado en esta tarde sobre la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Yo quiero que usted me acompañe. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Preciosísimo texto. Dice el apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que han palpado nuestras manos. Luego voy a manifestar unas cosas más que menciona acá el apóstol. Pero él habla de oír, de ver y de palpar. ¿De qué está hablando el apóstol? Está hablando de haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo esto lo llevamos a nuestra época? Porque ya no tenemos a un Jesús presente, sí lo tenemos en espíritu, y tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Pero miren qué interesante estos tres conceptos que el apóstol Juan, él manifiesta, el oír, el ver y el palpar. Esto tiene una plena relación con lo que es un verdadero encuentro con Dios. Cuando uno
escucha muchas veces lo que han vivido siervos de Dios, experiencias, vivencias. Te están contando justamente esto último, lo que palparon nuestras manos. Pero estas son vivencias y cosas que todos tienen que tener si quieren conocer a Dios. Si quieren ir un pasito más adelante, tiene que haber un encuentro con Dios y se tiene que ver reflejado en las vidas. No alcanza con oír y ver, aunque es fundamental, pero la frutilla del postre está coronada cuando se palpa con las manos al Señor. Pero alguno me puede decir lo que yo recién les manifestaba, pero que es que Jesús no está para que lo podamos tocar con nuestras manos. Sin embargo, nosotros podemos y debemos tener un encuentro, sí o sí, con el Señor. Si no, estaremos tocando de oídas. Estaremos hablando lo que otro ha vivido y ha palpado con sus manos, pero no nuestras manos propias, y hablo en términos espirituales. Me gusta cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué le había pasado a aquel hombre? Hablaba lo que había aprendido, pero le faltaba ese encuentro con Dios. Y cuando Job tuvo ese encuentro con Dios, la cosa cambió absolutamente en su vida. Yo sé que usted entiende lo que le está diciendo, lo que le estoy diciendo. Hay un hombre en las Escrituras que fue aquel famoso mago, en Hechos de los Apóstoles, que él escucha hablar de Jesús, lo escucha Felipe, él recibe al Señor en su vida, se había bautizado, pero cuando vio que vino uno de los apóstoles e imponía las manos sobre la gente y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, él dijo, dame esto, yo quiero esto. Y lo quiso comprar con dinero. Y el apóstol le habló y le dijo, tu dinero perezca contigo, y le dio una palabra durísima. ¿Qué era lo que le había pasado a aquel hombre? Es que había oído, había visto, pero le faltó palpar con sus manos lo que era un toque del Señor en su vida. Le faltaba ese toque, le faltaba ese toque. Y cuando a uno le falta ese toque del Señor, hay algo que no camina en la propia vida, porque las determinaciones son naturales. Las determinaciones terminan siendo carnales. No nos manejamos por vista, nos manejamos por fe. Y como nos manejamos por fe, necesito tener un encuentro con el Señor sí o sí. Si no tengo ese encuentro con el Señor, hay algo que no camina. Yo recién les manifestaba de Job lo que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es clave en la vida. Algo muy semejante le pasó a Jacob, su hermano Esaú. Tantas veces hemos predicado sobre aquel encuentro que tuvo Jacob con el Señor en aquel lugar que se llamaba Peniel. Bueno, la vida de Jacob tuvo un cambio rotundo cuando él tuvo un encuentro con Dios. Y el encuentro que tuvo con Dios se produjo allí, que luchó con Dios, tuvo una lucha. Y ahí Dios le cambió el nombre. Ya no le llamó Jacob, sino Jacob, un hombre que era natural, que era especulativo. Era un hombre que siempre era ventajoso. Y Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel,
porque había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Lo que está diciendo el apóstol Juan es esto, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso nosotros es lo que les estamos hablando, manifestando y predicando. Esto mismo nosotros debemos vivirlo, aun cuando no podemos tocar, palpar con nuestras manos naturales al Señor. Él no está presente en cuerpo, Él está en espíritu y debemos tener un encuentro con Él. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado. Miren, esto le ocurrió algo muy semejante a los samaritanos cuando aquella mujer estaba en aquel lugar, en Samaria, y el Señor le pidió agua para beber, y ahí hubo un diálogo precioso. Y la mujer le dijo, ¿cómo me pides tú de beber si judíos y samaritanos nos tratamos? Y el Señor le dijo, es que si tú me hubieses pedido agua, si me pedís agua, te voy a dar agua para que nunca más tengas sed. ¡Qué maravilla! Y luego el Señor le habló de su vida, le dijo, 5 maridos tienes y el que tienes no es tu marido. Le estaba dando una radiografía de cómo era su vida. Y la mujer, él terminó diciéndole, no eres tú, ¿quién eres tú? Eres el profeta, ¿quién eres? Y se da cuenta que era Jesús. Le es revelado que Él era el Mesías. Y aquella mujer se va a ver al resto de los samaritanos corriendo por lo que había encontrado. Había oído, había visto y había palpado esa mujer. Las 3 cosas. Y fue a buscar al resto de los samaritanos y le dijo, me parece que he encontrado al Mesías. Y vinieron los samaritanos y lo escucharon al Señor y creo que quedó allí el Señor con ellos como 2 días. Y le dijeron luego a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que creemos porque lo hemos visto. Y agrego algo más, y lo hemos palpado al Señor. Habían hallado al Mesías. Qué tremendo, ¿no? 3 conceptos. Imagínense si la mujer samaritana se hubiese quedado solo con que hubiesen oído y visto, le faltaba lo último y quedaba algo en el medio. Y saben, mucha gente queda con algo en el medio. ¿Han visto? ¿Han oído? Y le faltó palpar con sus manos. Yo me acuerdo, Billy Graham, hace muchos años, él había ido a Inglaterra a unos seminarios que estaban allí, donde se preparaban hombres y mujeres para servir al Señor, para predicar el Evangelio, y con toda la garra que a veces ocurre en los seminarios, quiero ir y prepararme. Algunos los aprovechan bien los seminarios y otros no, pero ahí habría de todo. Pero aquel evangelista tan famoso, tan conocido, fue y les predicó el Evangelio del Reino. Y les dijo, les predicó acerca de lo que era la conversión. ¿Saben? En ese seminario, un 90% de los estudiantes terminó recibiendo al Señor en ese lugar. Que se supone que cuando uno va a un seminario ya recibió a Cristo como su Salvador, ya tiene un conocimiento de la palabra, ya ha palpado con sus manos al Verbo, a Jesús, ha tenido un encuentro con el Señor. Sin embargo, no ocurrió eso. No ocurrió eso. Recién recibieron al Señor cuando un hombre como Billy Graham les predicó el Evangelio. Esto pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué les estoy predicando esto? Les estoy predicando esto para que cada uno de ustedes se asegure si ha oído al Señor, si ha visto al Señor, pero también si han palpado con sus manos al Señor, si han tenido un encuentro con el Señor.
Es que yo vengo diciéndoles la importancia de que no se enfríen, de que los hermanos sean apasionados por el Señor. Tiene relación con un encuentro con el Señor. No es la teoría. Me preocupa cuando veo hermanos que es la teoría la que tienen, que es lo que oyeron, es lo que vieron, pero falta ese encuentro personal con el Señor, que es lo que nos sostiene. Es estos tres componentes, casi que me atrevo a decir que tienen hasta relación con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, si hay uno de estas cosas que me falta, es como incompleto. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo? Claro que me entiende. Claro que comprende lo que le estoy manifestando. Es esa necesidad imperiosa de haberlo conocido a Él, de haber tenido ese toque. Alguno le puede servir esta experiencia que yo le estoy diciendo. Yo he vivido en mi propia vida lo que era haber oído y haber visto alrededor la gloria de Dios, haber oído el Evangelio y haber visto con mis ojos lo que ocurría dentro de la iglesia en aquellos años que era un adolescente. Y ver, y eso ya era maravilloso, porque yo oía el Evangelio, había recibido a Cristo como mi Salvador, era hijo de Dios, pero me faltaba ese nivel superior de lo que era tener un encuentro con el Señor. Miraba a mi alrededor, veía el culto, era una maravilla, yo levantaba mis manos, cantaba igual que el resto, ofrendaba igual que el resto, ponía mis diezmos igual que el resto, me abrazaba con el resto, amaba a mis hermanos, a mis amigos, un profundo respeto por mi pastor, por lo que me enseñaba. Pero me faltaba un toque con el Señor, palpar con mis manos lo que era un toque del Señor. Me faltaba. Y eso un día llegó. Y oh, casualidad, ¿dónde llegó? En un culto. En un culto donde sentí el toque del Señor, donde sentí la mano del Señor, que tocaba mi corazón, que mis defensas se caían todas, que mis argumentos se caían uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y había tenido un encuentro con el Señor. Y fue en un culto. Alguna me dirá, ¿qué pasó? ¿Alguien oró por vos y te caíste? No, fue en un culto de alabanza y luego que el Señor nos llevó a una adoración profunda y en esa adoración terminé a los pies del Señor, quebrantado, tocado, llorando a los pies del Señor. No me quería levantar nunca de esa situación, no quería levantarme del piso. Me había encontrado con el Señor. Y ahí comencé a comprender y a escuchar y a conocer la voz del Señor. Es esto lo que muchas veces falta. Escuchar la voz del Señor. Puedo oír, dice allí en Cantar de los Cantares, puedo oír la voz de mi amado. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír al Señor. Ya no solamente oír, ver, sino palpar. Y cuando falta ese encuentro con el Señor, algo falta en la vida. Y con mucha humildad lo digo, yo me doy cuenta muchas veces, hay hermanos que les falta esto último,
que tienen la teoría, pero les falta la práctica. Hermano, esto es como aquellos estudiantes de medicina que van y se queman las pestañas y estudian y en la universidad tienen prácticas y tienen prácticas con cadáveres y las tienen y uno tiene que escuchar a ellos lo que son esas prácticas. Pero después que se reciben tienen que ir a hacer una residencia. ¿Y la residencia dónde la van a hacer? A los hospitales, donde está la gente viva, donde comienzan a estar con otros médicos con experiencia y que les van transmitiendo su experiencia, cómo tienen que hacer una cosa, otra, y van aprendiendo, y a medida que pasan los años, cuanto más años tienen, más saben sobre la medicina. Por eso muchos de ustedes van y tienen un problema de salud y van a ver un médico, y en lo posible que sea un médico grande, no uno que recién salió, que no tiene experiencia. En lo espiritual ocurre lo mismo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Y que el Señor hace la obra como Él quiere, ni lo dude. Yo he conocido, he tenido hermanos de la iglesia que han tenido un encuentro con el Señor profundo, que han palpado con sus manos, leyendo las Escrituras. Y terminaron derretidos a los pies del Señor. Señor, te amo, Señor, te adoro. Y de golpe un silencio para dejar que sea Dios el que nos hable. Así fue transformada la vida de Jacob. Así fue transformada la vida de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No solamente había oído, no solamente había visto, sino que había palpado con sus manos un toque con el Señor. No es la teoría solamente, porque si es la teoría solamente, quédate en tu casa, estudia toda la Biblia de memoria y ya está, es la teoría. Yo conocí a un hombre, él fue un periodista muy, muy conocido a nivel nacional. Él era un hombre que era teólogo y era un hombre que conocía las Escrituras a la perfección. Pero ¿saben una cosa? Miren qué detalle. Era ateo. No creía en Dios, pero era teólogo. Los teólogos estudian, si cabe la expresión, a Dios. Sí. Pero era ateo, no creía en Dios. ¿Saben la cantidad de teólogos que hay ateos? Para ser dulce. ¿Por qué? Porque les faltó ese encuentro precioso con el Señor. Yo alguna vez lo he contado, cuando uno gusta de la presencia de Dios, ya todo cambia en nuestra vida. Todo cambia, todo cambia. Absolutamente todo cambia. ¿Vieron aquel texto de Hebreos donde el escritor de Hebreos dice: y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe nada? ¿Por qué? Porque habla de la relación con el Señor. ¿Sabe qué es? A mí me aflige a veces la mala interpretación de ese texto, porque hay gente que creen que por el solo hecho de haber recibido a Cristo como su Salvador ya no le tienen que enseñar nada. Igual con que alguno le vaya a decir algo, porque si no, mira, yo tengo, y te sacan el currículum de lo que tienen. Y en realidad, cuando a un hermano se le va a enseñar algo o a decir que corrija algo, si me manifiesta un texto como ese, hablaría de mucha inmadurez. Porque el hecho de encontrarnos con Dios hace que seamos tan humildes que vamos a necesitar siempre, absolutamente siempre, que nos enseñen. Que nos enseñen. Eso habla
de humildad. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Claro que necesitamos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando Elías, el profeta Elías, fue arrebatado, el que estaba al lado de él era Eliseo, que no lo dejaba en ningún momento, porque era su maestro, porque sabía lo que estaba por ocurrir, pero no le dejaba. Cuando Elías es arrebatado, los profetas que estaban cercanos y que vieron de alguna manera lo que había ocurrido, fueron y le dijeron a Eliseo, Eliseo, vamos a mandar un equipo de gente, de profetas, a buscar en las montañas, porque Elías vimos que fue hacia arriba y en algún lugar tiene que haber caído por el peso específico mismo de él. Y Eliseo les dijo, no vayan, queremos ir, no vayan, queremos ir. Bueno, vayan, hagan lo que quieran. Y fueron aquellos profetas a buscarlo, y después de buscarlo un montón de días, vinieron a Eliseo y le dijeron, no lo hemos hallado. Y Eliseo les dijo, yo les dije. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que había sido arrebatado y que se había ido a la presencia de Dios en esa situación. Bueno, muchas veces ocurre esto a nuestro alrededor. Muchas veces. Quiero hacer esto. No lo hago, hagámoslo así. No, quiero hacer esto. Hagámoslo así. Y a veces nos manejamos por impulso. Pero a veces nos manejamos por impulso porque solo hemos oído, hemos visto. Y nos falta palpar con nuestras manos al Verbo. Tener un encuentro con Dios. No es algo menor. Hay que clamar, hay que buscar y pedirle, Señor, toca mi vida, toca mi vida. ¿Saben? Cuando Dios toca la vida, ahí entendemos lo que significa que el que quiere seguir al Señor tiene que tomar su cruz y seguirle. Y seguirle. Es así. ¿Quieres seguirme? Le decía el Señor. Toma tu cruz, negate a ti mismo y seguime. O aquel joven cuando le dijo, vendé todo lo que tenés y seguime, porque en realidad el joven tenía el corazón en las riquezas, no las tenía en otra cosa. Ese joven rico tenía toda la teoría bien comprendida, todo lo comprendía, pero le faltaba un encuentro con el Señor. Hay tantos ejemplos para darles en las Escrituras. El de Simón el Mago es impresionante, ¿no? Quiso pagar con dinero lo que en realidad no se compra con dinero, sino que es tener un encuentro con el Señor. Pero siguiendo la línea, ya culminando, de lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 1, dice la necesidad del verbo tocante y luego habla de la necesidad de amarnos entre nosotros. Y termina diciendo, para que tengan una vida plena de gozo, para que tengan una vida rica con el Señor. El amor entre nosotros y una plenitud de gozo en estos tiempos tan difíciles, porque yo aclaro que todos los tiempos, y lo vuelvo a decir, siempre hay cosas difíciles en todos los tiempos, para unos y para otros, pero también hay muchas alegrías y mucha vida plena. Y la vida plena en Dios, mi querido, se vive únicamente si hemos palpado con nuestras manos al Verbo de vida. Es decir, si hemos tenido un encuentro personal con Él. Lo demás es todo como cartón, como decía la gente antes, cartón pintado. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús tu bendición sobre toda la iglesia, la grey en la que me has dado autoridad, Señor, para que cada uno de nosotros, todos nosotros,
tengamos un encuentro personal contigo. Tu bendición sea sobre toda la iglesia, tu bendición sea sobre aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de tratamientos, momentos complejos. Padre, que tu bendición sea sobre toda la iglesia donde me has dado responsabilidad. Pero además, Señor, para que mis hermanos y hermanas, todos ellos, tengan y tengamos un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Que tengas una buena semana. Amén.